Buenas noches. A continuación vamos a hablar acerca de la población en muestra, presentado por el equipo número 1 por estos siguientes integrantes. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca de ciertos conceptos. Primero, la población. Para Lind, Marchand y Walthern, en 2008, definen la población como un conjunto de individuos o objetos de interés con ciertas características en común. También tenemos la unidad de análisis, que según Hernández son cada uno de los elementos de un conjunto que se desean observar. Como siguiente concepto tenemos que los conceptos de población se pueden dividir según la estadística y según la investigación. En el caso, según estadística, vamos a tener una población infinita en la cual no se conoce el tamaño de la población y la finita en la cual se conoce el tamaño. También tenemos, según la investigación, la población estudio blanco, en donde se infieren resultados, la población accesible, donde se satisfacen criterios y también son accesibles, y la población elegible, que es determinada por ciertos criterios de selección. También vamos a hablar sobre los conceptos de muestra y unidad muestral. La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de una población accesible, y la unidad muestral, que son los casos o elementos que dependen del alcance de la investigación. A continuación vamos a tener un gráfico en el cual va a explicar un poco más acerca de la población muestra, en la cual vamos a tener que la población es un conjunto de casos que tienen una característica en común y la muestra es parte de ello. Para lo cual van a tener cierta relación. Población y muestra va a tener la relación de la extracción de la muestra, en la cual donde se va a desarrollar la investigación, se van a hallar resultados y se va a hacer una generalización de hallazgos. Después vamos a hablar sobre los tipos de muestreo. Según Hernández, tenemos que los muestreos se dividen en muestra probabilística y la no probabilística. En la probabilística vamos a tener que es un proceso que conoce la probabilidad de cada elemento para poder reaccionar a la muestra, y la no probabilística en la que se desconoce la misma probabilidad. Como parte del proceso de definición de muestra tenemos a los elementos. Como primer punto se tiene el definir la de población, tamaño y elementos, después la unidad de observación, la unidad muestral, el margen de error y nivel de confianza, tener la información necesaria para poder seleccionar la muestra, la definición del tamaño de muestra, la definición del método de selección de la muestra y también la definición de procedimientos que se deben seguir. A continuación vamos a hablar de los tipos de muestreo. Primero vamos a recurrir a lo que es el muestreo probabilístico con el muestreo aleatorio simple. Este es el que tiene el concepto más simple, ya que consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista. Esto más que todo se da en lo que son poblaciones pequeñas y de estructura simple. Después tenemos el muestreo aleatorio estratificado. En este caso se encarga de dividir en ciertos grupos o estratos con un carácter determinado y se muestrea cada grupo aleatoriamente para poder tener una parte proporcional de muestra. Esto se aplica más que todo en ciertos grupos que tienen definidas ciertas características. Después tenemos la fijación de la muestra como parte del ejemplo del muestreo estratificado, en el cual tenemos el ejemplo de 1100 alumnos, donde hay 250 de tercer año, 200 de cuarto, 250 de primero, 200 de segundo y 200 de quinto, en la cual vamos a considerar solamente una muestra de 80 alumnos. En el caso de la fijación simple, vamos a tener de que el número total de la muestra lo vamos a dividir entre los estratos o grupos que se tienen, por lo cual se va a tener un resultado de que 16 muestras van a ser sacadas de cada grupo o cada año. Después tenemos la fijación proporcional, la que se enfoca más que todo en lo que vendrían a ser porcentajes. En este caso, para hallar este porcentaje, vamos a tener que tomar la población que tenemos en este grupo, dividirla entre total y sacar el porcentaje, y así sucesivamente con todos. Después se multiplica con la muestra que se desea sacar para poder así hallar la muestra que debe tener cada estrato o grupo. Después tenemos el muestreo sistemático, que es preciso ya que recorre la población de forma más uniforme. Esta se caracteriza por su control de calidad, su rapidez y también la baja varianza. Esta es adecuada en poblaciones grandes con alto nivel de varianza. En este caso, si se tiene una población de 1000 personas y una muestra de 40, se divide nada más 1000 entre 40 para obtener que la muestra se dé cada 25, la 25ª parte de la unidad de la población. Después tenemos el muestreo por conglomerados, que consiste en dividir la población en varios grupos que tengan similares características, y después de eso solamente se va a agarrar a un solo grupo para poder continuar con la investigación.
En este caso, agrupa según variables a estudiar y permite identificar la población. Después tenemos los muestreos no probabilísticos por conveniencia. En este caso, el investigador selecciona cuál es la muestra que desea y cuál cree que es conveniente para poder seguir con su estudio. Es la más fácil y resulta que es más rápida, sencilla y económica. Esta puede ser poco representativa ya que no se encuentra ciertos estadísticos precisos y en este caso es recomendable no usarlo en una investigación descriptiva. Después el muestreo por cuotas, en la cual se divide la población en grupos y a partir de estos grupos se escoge cuánto de muestra va a necesitar o va a requerir el mismo encuestador y lo que va a aplicar. Este es el procedimiento de selección según el aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. Después tenemos el cálculo del tamaño de la muestra. En este caso, la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra es la siguiente, en donde Z es el nivel de confianza, P y Q son los porcentajes de la población que tienen el atributo o no tienen el atributo deseado, N vendría a ser el tamaño de la población, E vendría a ser el error de estimación máximo aceptado y N que vendría a ser el tamaño de la muestra. El cálculo de muestreo también se puede dar lo que son las comparaciones de media y la estimación de proporciones. Como parte del ejemplo de nivel de confianza, vamos a tener de que estos valores de confianza van a tener que ser convertidos a una tabla Z para poder considerarlo en la fórmula de cálculo de tamaño de muestra. Este va a ser el porcentaje de la representatividad de la muestra. Como tales valores tenemos que 95% es equitativo a 1.96 en la tabla Z, 90% a 1.65 y así consecutivamente. Se tiene el ejemplo de 1.100 alumnos en lo cual se desea sacar una muestra para una investigación con un nivel de confianza del 95%. Se tiene que Z es 1.96 que equivale al valor de la tabla Z del 95%. Se tienen las proporciones 50-50 que ya que no conocemos en sí a la población y lo que desea. Después tenemos el número de la población, perdón, que vendría a ser 100% menos el nivel de confianza del 95%, dando así un total de 284.92, o sea, 285 encuestas o muestras en total. Como procedimiento de selección de muestras se tiene la tómbola, números aleatorios, programas estadísticos y selección sistemática de elementos muestrales. Como parte de los errores, vamos a ver que el error se define como una diferencia entre el valor aproximado de una observación y el valor verdadero. Se tienen tres tipos de errores. El error muestral, que es la diferencia entre estadísticos y parámetros de una población. El error aleatorio, que son los que quedan después de haber eliminado los errores sistemáticos y también son ocasionados por factores que están fuera del control del observador, ya que obedecen leyes de probabilidad. Después tenemos el error sistemático, que es el más difícil de detectar, y es el resultado de un fallo en la instrumentación y este tipo de error suele encontrarse de manera manual y repite el análisis con diferentes equipos o un diferente cálculo. Como punto final tenemos los criterios de selección de las unidades de análisis de estudio, en los cuales tenemos criterios de inclusión, de exclusión y eliminación. En inclusión tenemos que son características particulares que debe tener el objeto de estudio para que sea parte de la investigación. En la exclusión son características que pueden alterar o modificar los resultados. Y los de eliminación, que son aquellos que presentan los individuos ya incluidos en la población y motivan a su salida de estudio debido a causas externas que escapan de las manos del investigador o el observador. En este caso, estos no van a ser considerados al final, por esta razón deben ser eliminados del estudio. Y eso sería todo. Muchas gracias.